Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están allá a través de las redes sociales, sintonizando este canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Terminamos el estudio número 71 y hoy vamos a continuar con el estudio número 72. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13 y en el verso 35. Ahí terminamos. Vamos a continuar con la lectura en el verso 36. Vamos a hacer una oración y a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor. Padre, en señal de humillación, de adoración. Aquí estoy, mi Dios, en este momento, dispuesto a exponer tu palabra. Y por esa razón, Padre, me dirijo ante ti para que seas tú quien hables a través de mis labios. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame, Señor, para la gloria de tu nombre. Revísteme de tu poder, Señor, y dame esa sabiduría que necesito, Señor, para exponer tu palabra. Padre, pues lo hago llegar a ti esta oración en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, continuamos con la lectura. Y dice así: Jesús ya andaba, sabía que se acercaba la hora de su sacrificio, y aquí Jesús les anuncia también que uno de ellos, Pedro principalmente, lo iba a negar. Dice así en el verso 36: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí el Señor le hizo ver a Pedro esto de que él lo iba a negar. Y más que nada, no porque Pedro no lo amara o porque Pedro fuera traicionero como el Judas, no, sino que Pedro se sentía seguro de que él podía seguirlo y que estaba dispuesto a poner su vida por él. Y entonces cuando Jesús le expresa, Pedro le expresa esas palabras a Jesús, Jesús le pregunta: ¿tu vida pondrás por mí? Y ahí es donde le dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, cuando cante el gallo, que esté cantando el gallo, él ya iba a haberlo negado 3 veces. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Y bueno, Pedro, él se sentía seguro, pero vemos después, ¿verdad?, que verdaderamente Pedro lo negó. Vamos a continuar en el capítulo 14, es otro punto. Dice Jesús aquí, les estaba avisando a todos sus apóstoles todo lo que iba a pasar, que se acercaba la hora de su partida, de su sacrificio. Y les estaba diciendo, recordando y lo que ya les había enseñado, y que él iba a regresar por
por los suyos, por los que creyesen en él. Aquí dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociesen, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Aquí Jesús, en esta lectura que hemos tenido, Jesús les estaba advirtiendo que Él se iba, pero que iba a regresar. Y luego les dice, si creen ustedes, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Y les anuncia ahí que en la casa del Padre hay muchas moradas, o sea, muchas casas, habitaciones para vivir. Dice, si no fuera así, si no hubiera así, yo no les hubiera dicho. No les hubiera dicho. Y ahora dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y no solamente para los apóstoles, discípulos de aquel tiempo, también para nosotros, los que hemos creído en Jesús por las palabras de ellos, de los apóstoles y sus discípulos. También somos incluidos nosotros mismos. Por eso les dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Eso es el arrebatamiento. Es lo que ya estamos muy cercas. Está muy cerca la venida de Jesús a arrebatar a su pueblo, a su iglesia, a la novia, como se le conoce. Los tomaré a mí mismos, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús dice que nosotros vamos a estar con Él. Donde quiera que Él esté, ahí vamos a estar nosotros. Y aquí les dice Jesús, yo quiero que ustedes también estén donde yo esté. Y saben a dónde voy y saben el camino. Jesús ya les había advertido, ya les había dicho todo lo que iba a pasar. Y en 3 años y medio, aquí ya estaba para
terminar su tiempo y ya nada más esperar el sacrificio que tenía que pasar en la cruz. Y por eso les dice, saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás, el incrédulo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y ahí es donde Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí en esta escritura Jesús nos está confirmando que Él es el verdadero camino por el cual podemos llegar hasta el Padre. Si no es por Él, por ese camino que es Jesús, no podemos llegar al Padre. Solamente Él es el que nos puede llevar hasta allá. Y luego les dice, si me conocieran, si ya me hubieran conocido, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Al Padre, dice, y desde ahora le conocen y le han visto. Y aquí entonces ya pregunta Felipe. Primero preguntó Tomás, ¿verdad? Que no sabían el camino, no sabían a dónde iba. Y ya Jesús les responde que Él es el camino. Y nadie puede ir al Padre si no es solamente por medio de Él. Y luego dice Felipe, les dijo, si me conocieran, conocerían a mi Padre. Y desde ahora le conocen y le han visto. Y aquí Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, porque Jesús les dijo, y desde ahora le han visto. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. O sea, Jesús les dijo a ellos ahí, les reprochó su incredulidad. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, y no me han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo me estás diciendo que te muestre yo al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque recordemos que los hijos siempre salen con el parecido al Padre. Y en el verso 10 les dice, Jesús mismo les dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Jesús les dijo, ¿no crees que yo soy verbo ser o estar? Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Jesús. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. Y aquí dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. O sea, era el Padre por medio de Jesús hablándonos y haciendo todas las cosas. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Les vuelve a repetir, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y de otra manera, o sea, ¿quieren verlo de otra manera? Créanme por las mismas obras. O sea, créanme por todo lo que yo hago, lo que he hecho. Porque el Padre es el Dios Todopoderoso. Él estaba haciendo la obra en Jesús. Resucitó a Lázaro. Resucitó a muchos muertos. Sanó enfermos, leprosos, ciegos. Liberó endemoniados. Reprendió a todos aquellos demonios. Y vemos donde aquí les dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
O de otra manera, créanme por las obras que hago, las mismas obras. Y luego les dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí Jesús está diciendo que si nosotros creemos en Jesús, y creemos ese es el verbo creer, implica acción. Porque si no hay acción, entonces no es verbo, es un sustantivo. Aquí está diciendo bien claro, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará. Las hará también, dice. ¿Por qué las hará también? Bueno, precisamente porque el Padre, así como está en Jesús, también el Padre está en nosotros. Y aquí lo vamos a mirar más adelantito, aquí está enseguida. También está en nosotros. Y el mismo poder que operó en Jesús es el mismo poder que va a operar, está operando en nosotros. Por eso allá Pablo a los romanos dice, Romanos 8:10, y si el espíritu de, el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que vive en ustedes. De modo que cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, nosotros tenemos al Padre, el poder del Padre en nosotros. Y dice que entonces podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Es cuestión de fe, de entrega y de fidelidad, santidad. Todo eso se requiere. Dice, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oiga, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre. Cuando hacemos una oración, nos dirigimos primeramente al Padre. Eso fue lo que Jesús nos dejó de enseñanza. Cuando los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. Ahí fue donde Jesús con ellos dice, cuando ustedes oren, orarán así. No dijo esto lo que yo voy a hablar, sino puso el ejemplo así. Y empezó diciendo, Padre nuestro. Dijo nuestro porque estaba con todos ellos, refiriéndose él como líder, representando a todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es el orden, que primero se dirige uno al Padre, reconociendo que Él está en los cielos y que está en todo lugar. Y reconociéndole que su nombre es santificado. Y suplicándole, pidiendo que venga su reino aquí en nosotros, así como en el cielo. Suplicándole que nos dé el pan de cada día. Ese fue la oración que Jesús hizo, que es muy conocida como el Padre Nuestro, que la Iglesia Católica lo ha adjudicado para ella y a todos les enseña eso. Si algunos pecan, van y se confiesan y el sacerdote ya les dice, reza tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías. Un montón. Pero ¿cómo si yo estoy solo haciendo mi oración? ¿Cómo le voy a decir Padre Nuestro? Si estoy yo solo haciendo mi oración, le voy a decir Padre mío. Cuando vemos a Jesús orando él solo, él no le decía Padre Nuestro, él decía Padre mío. Eso es bien importante entenderlo. El Padre Nuestro solamente es como un guía para enseñarnos a orar, que la oración debe de ser dirigida así,
dirigiéndose al Padre y hablando todo, reconociendo sus grandezas, sus virtudes, su grande poder. Y luego viene la petición, lo que necesitamos. Ese es el orden, así lo puso el Señor. No que reces el Padre Nuestro, porque ya el Padre Nuestro dejó de ser oración cuando Jesús lo hizo. Y ya los que lo repiten ya no es oración, ya es rezo. ¿Por qué? Porque están repite y repite y repite lo que ya fue dicho. Entonces aquí dice Jesús, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Oigan, si algo pidiéramos al Padre en su nombre de Jesús, yo lo haré. O sea, Jesús es el verbo, es la acción. Por eso dice allá en Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Jesús es el verbo de Dios, o sea, la acción, el que hace la acción. Por eso dice que si alguien pidiera algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, se lo pides al Padre y el Señor Jesús lo hace. Qué tremendo, ¿verdad? Así es como el Señor quiere que lo hagamos. Vamos a continuar con otro punto, verso 15, Juan 14:15. Les dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahí Jesús les está diciendo a sus discípulos, apóstoles, y ahora te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Oiga, aquí vamos a mirar este punto hasta el verso del 15 al 17. Dice, Jesús estaba diciéndonos que si de verdad le amamos, que guardemos sus mandamientos. Y cuando nosotros guardamos sus mandamientos, dice que Él ruega al Padre para que nos dé otro consolador. Aquí Jesús todavía no mandaba al Espíritu Santo, Él es el consolador. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Oiga, antes de que Jesús viniera a nacer de María, el Espíritu Santo venía. En el Antiguo Testamento dice que venía, pero no estaba con las personas para siempre, hasta que murieran, no. Venía esporádicamente y estaba en cierto tiempo con las personas, con los profetas. Pero aquí la promesa de Jesús es que iba a dar el consolador para que estuviera con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Oiga, el Espíritu de verdad. Bueno, Jesús es la verdad. Entonces está diciendo que es el Espíritu de Cristo. También el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, porque Dios es santo. Ese es el misterio. La Trinidad, el Dios triuno. O sea, uno manifestado en tres personajes diferentes. Así es Dios. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Oiga, ¿qué está diciendo aquí? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, o sea, la gente del mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Para que la gente del mundo pueda conocer
y ver el poder de Dios, ver la manifestación del Espíritu Santo en ellos, es necesario conocerle. Y le vamos a conocer por medio de las Escrituras, porque por medio de las Escrituras conocemos a Jesús y por medio de Jesús nos enseña cómo podemos nosotros tener el Espíritu Santo. Por eso dice aquí que el mundo no le ve, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, refiriéndose a los que hemos creído y aquellos en aquel tiempo que lo recibieron, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Oigan, dice, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Porque mora con ustedes. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo estaba morando con ellos? Mora con ustedes, dice. O sea, en tiempo presente. Mora con ustedes. O sea, vive con ustedes. Pero luego dice, y estará en ustedes. Ahí ya está hablando en futuro. Mora con ustedes, está hablando en presente. Y estará en ustedes, está hablando en futuro. ¿Cómo es que mora en ellos? Que mora con ellos. Bueno, porque el Espíritu Santo estaba dentro de Jesús y Jesús estaba morando con ellos. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Fue cuando Jesús empezó su ministerio y empezó a buscar a los apóstoles. Aquí ya estamos viendo ya cuando está para terminar los 3 años y medio. Ya está advirtiéndoles lo que va a pasar y le está dando las últimas enseñanzas. Por eso les dice aquí que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, la gente del mundo se va a perder si no recibe al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Y eso es solamente conociendo las Escrituras. Porque las Escrituras son las que los van a llevar a conocer a Jesús. Y cuando conocemos a Jesús por medio de la Escritura, Jesús es el que nos lleva a conocer al Espíritu Santo. Porque Él lo envía. Y dice, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Está hablando en futuro, que Él lo iba a enviar para que estuviera en ellos. Seguimos. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Aquí Jesús dice que no los iba a dejar huérfanos y que iba a venir a ellos. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. O sea, dice un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pues claro, porque Jesús iba a ser crucificado, luego iba a resucitar y se iba a ir al cielo. Y ya no se iba a presentar así como anduvo aquí en la tierra, en persona. Ya no, para el mundo ya no se les iba a presentar así. El mundo lo va a ver el que esté con vida cuando Jesús venga a salvar al pueblo judío. Pero para esto Jesús viene antes para salvar a su pueblo cristiano. Porque los judíos no se salvan en el arrebatamiento. Ellos se van a salvar hasta que reciban al Espíritu, a Cristo, perdón. Ahí ya no es espíritu, ahí ya es cuerpo, alma y espíritu, porque Jesús baja para salvarlos cuando termina la gran tribulación. Cuando el anticristo reúne todo el ejército del mundo y lo reúne en el valle que se llama Valle del Armagedón, allá en Israel.
Es un valle muy grande que está en Israel. Pues en ese valle reúne a todas las tropas y de ahí sitea a toda la ciudad, a todo el país, porque el país es pequeño. Lo sitea, lo rodea para destruirlo. Pero ellos no pueden ser destruidos porque son salvos por la promesa que Dios le hizo a Abraham, el padre de la fe. Entonces ellos van a ser salvos, los que estén vivos, cuando Jesús venga a levantar a su pueblo. Pero mientras Jesús no venga a salvarlos, todos los que mueren antes están perdidos, al igual que el mundo. La gente del mundo que muere sin recibir al Espíritu de Cristo está perdido. Por eso lo que les dije en su momento en Romanos 8:11, donde dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. Por esto es que el peor error que comete el mundo es morir sin haber recibido el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. O sea, el Espíritu Santo de Dios el Padre. Eso es lo que nos dice Romanos 8:11. Entonces por eso dice aquí, todavía un poco y el mundo no me verá, mas ustedes, no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo también vivirán. En aquel día, todos conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Oiga lo que está diciendo aquí Jesús. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesús se lleve a su pueblo. Cuando Jesús levante a su pueblo. Es entonces cuando verdaderamente vamos a estar con Él. Sigue diciendo el verso 31. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Oiga lo que está diciendo en el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cuando yo le digo a Jesús que lo amo y no obedezco su palabra, simplemente el no obedecer su palabra, le estoy diciendo con eso que no lo amo. Es lo que nos dice aquí. Porque Jesús dice que el que de verdad lo ama es aquel que guarda sus mandamientos. Pero el que no los guarda, pues no lo ama. Pero el que sí los guarda porque lo ama, con eso muestra que sí lo ama, dice que ese también será amado por el Padre. Eso dice Jesús. Será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Oiga, y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, Jesús no ama al mundo, como mucha gente, y oigo tantas religiones que Jesús ama al mundo. Otros tienen ese dicho que dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Dios aborrece al pecador, aquel que cuando ya se le predicó el evangelio, cuando ya tuvo el conocimiento de la verdad y no lo aceptó, esa persona es la que ya no ama al Señor. Ya no la ama, sino que le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Por eso dice que hay otro pasaje donde dice que es imposible que aquellos que alguna vez recibieron el conocimiento de la verdad y se apartaron, que no lo aceptaron,
dice que vuelvan a ser renovados. Es imposible. Ahora, no se está refiriendo a los cristianos. Como mucha gente, yo he oído, muchas religiones usan ese pasaje para enseñar que la persona pierde la salvación. Y no es así. Y no es así. Vamos a ver ahorita concordancia. En Hebreos capítulo 6, verso 4, lo vamos a leer, lo voy a leer, ahí lo habla muy clarito. Hebreos 6, 4, a ver. Dice, verso 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí está hablando el apóstol. Supuestamente se cree que Pablo escribió la carta a los hebreos. Dice que es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí no se está refiriendo a los cristianos ya nacidos del Espíritu. Porque cuando los cristianos ya nacieron del Espíritu, son hijos de Dios. Y no puedes ser hijo de Dios y después dejar de ser hijo de Dios. Eso es imposible. Desde el momento que naces, te pare tu madre, desde ese momento eres hijo de ella. Y no puedes dejar de ser hijo de ella, jamás. Al igual también aquí. Por eso aquí lo que está refiriéndose es aquellos que fueron iluminados, o sea que les llegó la palabra, les llegó la luz, porque la palabra es luz. Otro pasaje dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es luz, la palabra esa luz es para iluminar. Dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados, no que recibieron la luz, fueron iluminados. Alguien llegó y te iluminó con la lámpara del Evangelio. Porque cuando ya naces de nuevo, tienes la luz dentro de ti y no eres iluminado. Tú eres el que iluminas, porque la luz está dentro de ti. La luz no se ilumina a sí misma. La luz ilumina a otros que están en oscuridad. Por eso dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea que vieron, gustaron, experimentaron en ellos mismos el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, partícipes quiere decir que estuvieron presentes cuando vieron el poder del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo estuvo en ellos, no, fueron partícipes. Es como un ejemplo para que lo puedas entender. Si está un grupo de personas ahí y alguien mata a uno porque le caiga mal y lo mata delante de todos y luego nadie dice nada.
Llegan los policías a investigar y preguntan y nadie dice nada. ¿Cómo se llamaría eso? Se les llama asesinos también a ellos. ¿Por qué? Por omisión. Ese es asesinos por omisión. El otro es asesino por convicción. O sea, ellos se hacen cómplices, se hacen partícipes porque estuvieron presentes, vieron. Entonces aquí cuando dice que aquellos que fueron partícipes y fueron partícipes del Espíritu Santo, o sea, presenciaron el poder del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y poderes del siglo venidero, o sea, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron. O sea que les llegó la palabra, la buena palabra, no religión. Les llegó la buena palabra de Dios, les gustaron. Porque a quien no le gusta la verdadera palabra de Dios, la disfrutas, te alimenta, te fortalece. Dice, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Y recayeron. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya estaban levantados y cayeron? No. Estaban caídos. Ya estaban caídos. La humanidad caída por el pecado original de Adán y Eva. Y cuando llega la luz, es cuando ellos pueden mirar y se levantan. Se levantan porque pueden mirar con esa luz, porque son iluminados. Pero al no recibirla, esa luz se va. Porque el que te está iluminando con la palabra de Dios no va a estar toda su vida ahí. Ese llega, te da la luz, y si no la recibes, él se va. Pero si la recibes, la luz se queda contigo. Y si no la recibes, la luz se va. Y esa persona vuelve a recaer. O sea, ya estaba caído, pues vuelve a recaer. A eso se está refiriendo. No se refiere a los cristianos. No es que pierdes la salvación como muchos enseñan de estos pasajes. Hay dos pasajes que hablan parecido y que los usan mucho para enseñar que la salvación se pierde. Y eso es mentira. El que se pierde es porque nunca fue salvo. Porque le dan la espalda, porque no eran de los verdaderos. Eso dijo Pablo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahí Pablo lo aclara bien. Entonces todos aquellos que salen según de la iglesia, dejan de ser cristianos y se van al mundo. Y ya después vuelven otra vez y vuelven a salir. Yo conozco a muchos que son cristianos por temporadas. Pero la verdad es que nunca son cristianos. Solamente son cristianos de nombre. A eso se les dice allá a las 7 iglesias de Asia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nomás tienes el nombre de que vives, o sea, te dices cristiano, pero estás muerto, no tienes la vida, porque Cristo es la vida. Nomás tienes el nombre. Y así hay muchos. Y eso lo hacen todas las religiones. Dan el nombre que son cristianos. Pero mira lo que hacen si de verdad son cristianos. Cuántas y cuántas iglesias grandes, las hacen grandes, tienen un montonón de dinero guardado en los bancos y poniendo los templos bien lujosos. Jesús no nos mandó a hacer eso. El diezmo y la ofrenda que entra es para que se siga predicando el evangelio en muchas partes del mundo. Yo en lo personal, yo ando y salgo predicando el evangelio en muchos lugares, pero con mi dinero, con lo que a veces mis hijas me dan, mi hijo me dan para la obra de Dios, como diezmos. Pero yo no estoy, si hubiera más dinero,
yo estaría mucho más tiempo allá predicando. Entonces, por eso cuando yo no ando por allá, estoy aquí haciendo estos videos para alimentarte a ti, porque algo hay que hacer. De una forma u otra tenemos que darle duro al diablo. Si no lo puedes patear, muérdelo. Si no lo puedes morder, dale con la mano, pícale los ojos, haz lo que quieras, pero todo lo que hagas contra el diablo siempre va a ser para la gloria de Dios. Y eso es lo que yo hago, y es lo que deberías de hacer tú también. Y esa gente religiosa que ya entienda que el tiempo se acaba y que ellos van a dar cuentas por todo lo que están recibiendo de diezmos y ofrendas. Porque dice la Escritura que nosotros somos solamente administradores, no somos dueños de todo eso. Yo todo lo que a mí me llega, hermanos, que luego me dan, yo lo uso siempre para la gloria de Dios. Todo lo que yo recibo de ingresos, de propiedades que tengo y rento y agarro dinero, es para la obra, para andar predicando. Yo no vivo de la gente. Y vieran qué feliz se vive uno así, que no haya nadie que te esté apuntando con el dedo, que diga, esta, mira cómo anda, mira qué carrazo tiene, mira qué casa tiene. Yo tengo una casa preciosa aquí, nueva, pero Dios me la dio. Y no de la gente, yo no le he saqueado a la gente, no. Es Dios quien te da habilidad para que inviertas, para que llegue el dinero a ti. Eso es lo que he hecho y lo sigo haciendo. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? A eso se refería este pasaje. Seguimos acá con el punto. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús se va a hacer presente en aquellos que de verdad guardan sus mandamientos. De antemano sabemos que somos amados también por él. Los que no los guardan los mandamientos, pues no lo ama. Si no dijera que ama a todos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, no lo entendía. Dice, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Claro, porque el mundo no guarda sus mandamientos. Porque el mundo ni lo conoce. Pero Él se va a manifestar a los que lo conocen. Cuando tú llegas a algún lugar, llegas y te le presentas a alguien que no conoces. Empiezas hablando, empiezas haciendo plática. No llegas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me da gusto verte. ¿Cómo? Pues si no lo conoces. Así está el mundo no puede hablar con Dios. Él reza a su Padre Nuestro. Pero el mundo no conoce a Dios. Por eso dice aquí que el que ama a Jesús guarda sus mandamientos, y también Jesús lo ama, el Padre nos ama, y que se va a manifestar a nosotros, a los que guardamos sus mandamientos. Por eso Judas le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, ya les dije por qué, porque el mundo no guarda sus mandamientos. Y por eso no se manifiesta y ni tampoco los ama. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, le volvió a decir otra vez a Felipe para que lo entendiera, porque no había entendido lo que dijo en el 21. Les volvió a repetir de otra forma, dice, a ver si así me entiendes. Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién le dijo? A Judas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Otra vez le dijo lo mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese que me ama será amado por mi Padre. Aquí está diciendo lo mismo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Oiga, ahí está hablando en plural. Jesús y el Padre. Dice, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea que él vendrá en nosotros y estará viviendo con nosotros. Con es al lado de. Porque Él está con nosotros y en nosotros. Así como lo leímos acá arriba en el verso 17, donde dice,
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. O sea, refiriéndose al Espíritu Santo que estaba en Jesús. Jesús estaba morando con ellos. Porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, dentro de ellos. Y así lo mismo mora con ellos y va a estar dentro de ellos. Y aquí dice, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, va a estar con nosotros, al lado de nosotros, y siempre va a estar en nosotros. Porque si no está en nosotros, entonces no somos hijos de Dios. Porque para que seamos hijos de Dios necesitamos tener los genes del Padre. Necesitamos recibir al Espíritu de Cristo. Porque Cristo es el único que tiene los genes del Padre. Por eso se le conoce en Juan 3:16 como el Hijo unigénito, el único con sus genes. Sigue diciendo el 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Oiga, aquí lo está diciendo. El que no me ama no guarda mis palabras. Por eso el mundo no guarda la palabra de Dios, porque no lo ama. Aunque grite, salte, haga penitencias y haga lo que haga, no lo ama, porque no guarda su palabra. Porque la Biblia dice que Dios se complace más en que guarden su palabra que en cualquier otro sacrificio. Eso se lo dijo el profeta a Saúl, cuando a Saúl se le había dicho que matara todo el ganado, matara todo, destruyera al pueblo de Jericó. Se le dijo que destruyera todo, que no llevara nada. ¿Y qué hicieron? Se llevó el ganado. Cuando mandaron a Saúl para matar a los de Amalek, le dijo que matara a todos, niños, ganado, que todo lo destruyera. ¿Y qué hizo Saúl? Se llevó lo mejor del ganado, oro, y todavía de pilón se lleva al rey de Amalek. Y cuando va el profeta Samuel, dice que fue y lo mira y le dijo, ¿qué has hecho? Samuel le dijo a Saúl, dice Saúl, yo he obedecido, he hecho lo que me mandaste, lo que Dios quería que hiciera. Y le dice, ¿y qué es ese balido de ovejas y de vacas que oigo? Dice, oh, el pueblo escogió lo mejor y se lo trajo para ofrecerlo en sacrificio a tu Dios. Miren la excusa que puso, pero era para él. Y ahí fue donde Samuel le dijo a Saúl, ¿qué? ¿Se complace más Dios en los sacrificios que en el que se obedezca su palabra? Y le dice, ciertamente no. Se complace más en que se obedezca su palabra que en los sacrificios. Entonces, ahí está todas las religiones que hacen tanto sacrificio. La Iglesia Católica no obedecen su palabra y hacen sacrificios. Y por eso dice aquí, el que no me ama no guarda mis mandamientos, no guarda mis palabras. Eso es el mundo y toda la gente religiosa. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga, todo lo que Jesús vino diciendo, predicando, dice, no es mía, sino de mi Padre que me envió. Él es el que habla. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí Jesús les estaba diciendo, ahorita les estoy diciendo todas estas cosas, aquí yo a ustedes. Dice, aquí estando yo con ustedes, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, del cual el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho, dice. Por eso, cuando un cristiano que nació de nuevo tiene que llenarse de la palabra de Dios, tiene que leerla, leerla y leerla, guardarla, retenerla en su mente. Y cuando esté hablando de la palabra de Dios, y si algo no se acuerda, como ya lo leyó, lo tiene ya en su mente, el Espíritu Santo se lo presenta todo lo que es. Y se los digo porque yo así lo he experimentado y lo sigo experimentando. Hay veces que yo estoy predicando y hay cosas que no me acuerdo, pero ya leí mucho la Biblia. Tengo 3 Biblias que ya me he acabado, se desgastan, se dañan. Tanto usar las 3 Biblias, la Reina Valera Thompson. Y esta es una Biblia que uso, miren cómo está ya bien dañada, de tanto leer. Entonces cuando lees y lees y lees y metes la palabra en tu mente, en ese momento tú tienes toda la palabra ahí. Y el Espíritu Santo te la va a recordar en el momento que la necesites. Por eso aquí dice, Jesús les dijo, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo les he dicho. Él es el que nos recuerda todo. Sigue diciendo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. O sea, les dejo mi paz. Les doy mi paz. No como el mundo las da. La da la paz. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Oiga, dice que no nos turbemos en nuestro corazón, ni tengamos miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habían regocijado porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahí de esta palabra sacan los testigos de Jehová que el Padre es el único Dios, que Jesús nada más es el Hijo, que el Hijo no sabe todo, que es el Padre y que es el mayor. Pues dice, es mayor que yo, y el Hijo no sabe todo, solamente el Padre. Eso es lo que ellos enseñan. Pero no. Jesús dijo, todo lo que el Padre hace, también yo lo hago. Todo, porque Él me lo ha enseñado. Bueno, seguimos. Y ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. O sea, Jesús le estaba diciendo, me va a pasar todo esto, va a pasar, me van a matar, me van a atormentar, sacrificar, me van a sepultar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y ustedes se van a gozar. Y aquí Jesús dice en el verso 29, y ahora se los he dicho antes que suceda, o sea, antes de que lo crucificaran, para que cuando suceda crean. Cuando ya ustedes vean que ya pasó, hicieron todo lo que les dije, y luego me van a ver que resucite, entonces crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Dice Jesús, ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo se refiere al diablo. Donde quiera que se esté haciendo la obra de Dios, donde quiera que se vaya a predicar la palabra de Dios, donde quiera que alguien quiera escuchar la palabra de Dios, el diablo siempre va a estar interfiriendo. No quiere que la persona escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es espíritu, y cuando penetra en tu mente, te vuelve una persona espiritual. Y si algo tiene miedo el diablo, es a la palabra de Dios. El diablo tiembla. Por eso es que dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que no tengamos miedo de nada.
Hay otro pasaje donde dice, sométanse a Dios, Santiago lo dice, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Porque el diablo no tiene el poder. Nosotros recibimos el poder cuando nacemos del Espíritu Santo. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios en nuestra mente, entonces el diablo tiembla. El diablo te tiene miedo. Porque si algo teme el diablo, es a la palabra de Dios. La Biblia dice que los demonios solamente nomás oyen el nombre de Jesús y tiemblan. Por eso aquí sigue diciendo, dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, el príncipe de este mundo, o sea, se refiere a la gente que vive todavía en este mundo, que es mundana, que no le ha entregado su vida a Cristo. Su príncipe o su rey es el diablo, o su padre es el diablo, porque en otro lugar lo dice que son hijos de su padre el diablo. Juan 8:39, ahí lo dice. Por último, con esto terminamos. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me manda, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vamos de aquí. Fíjese lo que estaba diciendo Jesús, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. O sea, Jesús siempre vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos manda Jesús, que hagamos la voluntad del Padre. Que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Bueno, hermanos, hermanas, este fue el estudio número 72. Y yo deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que medites en estos estudios. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámenme, con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.